Muy bien. Esta, sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no tengan oportunidad de verla, en vivo en esta hora, para, bueno, pues, al finalizar se va a estar compartiendo dentro de la plataforma. Básicamente, esta sesión, bueno, pues es, dar, pues, una especie de, temario en donde, bueno, pues, se les recomienda que, repasen los conceptos más importantes de cada uno de los temas que hemos visto, pues, en estas, 5 primeras semanas de, la materia. Entonces, básicamente, bueno, pues, aquí vamos a presentar esos puntos importantes que se tiene que repasar para la materia de metodología de la investigación y para presentar, pues, el examen parcial, que de hecho, bueno, ya se encuentra abierto desde el día de ayer y hasta el próximo domingo. Toda esta semana va a estar habilitado para que puedan tener acceso y puedan presentar el examen. Entonces, ¿qué temas son los que, se deben de repasar? Bueno, en el primer tema, en donde hablamos en torno a la introducción a la metodología de investigación, pues bueno, los conceptos importantes fueron, el pensamiento, el concepto de pensamiento, que es ese proceso de cognición generalizado de la realidad, y que bueno, en ese proceso es en donde se forman los conceptos en los que se van a reflejar, pues, todos los objetos, todos los fenómenos de la realidad. Los tipos de pensamiento que estuvimos viendo, por ejemplo, el pensamiento mágico, el cual pues establecía ciertas relaciones causales, esto en base, bueno, a asociaciones circunstanciales difícilmente demostrables. El pensamiento mítico, que bueno, pues este lo definíamos como aquel tipo de pensamiento que pretendía comprender la realidad, esto por medio de la intuición, de las emociones, de lo subjetivo, lo fantasioso. El pensamiento religioso, que este, bueno, va en torno al sentido de la fe, la cual es esa creencia, pues, no sostenida por evidencias. Pensamiento filosófico, el cual, busca respuestas que no se basan en supuestos acerca de preguntas que, bueno, la ciencia no ha podido responder, sobre todo sobre lo que vienen siendo los enigmas de la humanidad y acerca de los cuales, bueno, pues el hombre siempre se está preguntando cómo ser racional. El pensamiento científico, que ese lo definimos como esa forma o ese modo de razonamiento, esa capacidad mental de los seres humanos que se basa propiamente en un análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real, pero desde el punto de vista del método científico. También hablamos de el pensamiento, crítico, el cual, bueno, pues, lo vimos como esa capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar, pues, esa información existente respecto a un tema, determinado. El complejo, que aborda problemas que requieren, pues, aquí ya la participación ya de más, disciplinas, debido a como su nombre lo dice, es un poco más complejo este tipo de conocimiento, de pensamiento. El estratégico, que bueno, pues, es un enfoque más, con, perspectiva futuro, ¿verdad? Que sea capaz de anticipar pues ese efecto de las acciones es una visión a largo plazo, creativa, orientada al logro de objetivos muy puntuales. Y el prospectivo, que también es un pensamiento más de tipo anticipatorio, el cual pues surge con la necesidad de que se puedan tener y saber conocer las posibles o múltiples direcciones del futuro y estar preparados para lo que llegue a suceder. También vimos, la definición de investigación, en la cual dijimos que es ese conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se van a aplicar al estudio de un fenómeno o problema. Y bueno, pues ahí vimos los tipos de investigación. Hablamos en torno, por ejemplo, a los tipos de investigación, por ejemplo, la investigación pura o teórica, en la cual dijimos que, pues el objetivo principal, es el conocimiento científico a nivel teórico y su fin, pues, es el entender el entorno que nos rodea y se centra más en el conocimiento, como tal. Asimismo, vimos, también lo que viene siendo, la investigación,
A ver, se me pasó aquí. Estamos viendo el tema de la investigación aplicada o práctica, que esta, bueno, pues básicamente como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el poder aplicar, ¿verdad? Lo que viene siendo, pues ese conocimiento, es cuando, por ejemplo, el problema, bueno, está establecido y es conocido por el investigador, por lo cual, pues se va a utilizar la investigación para dar respuesta a esas preguntas científicas. Em, También, bueno, pues la investigación experimental. Aquí, este tipo de investigación, pues es toda aquella que se realiza también con un enfoque científico, pero, pues, vamos a ver que esta es un conjunto de variables que, se mantienen, constantes, mientras que, bueno, pues el otro conjunto de variables se miden como, sujeto del experimento. A ver, permítanme que estoy dando ingreso a los que están entrando atrasaditos. Okey, la investigación documental, bueno, pues, aquella que obtiene, lo que viene siendo la información de la recopilación, la organización y análisis de fuentes documentales, obviamente escritas, habladas o audiovisuales. Aquí básicamente, pues, es toda esa recopilación de datos de diferentes, medios, obviamente bibliográficos, ¿verdad? Y bueno, pues el objetivo es el de poder analizarlos para aportar, bueno, nuevo conocimiento sobre el tema que se quiere investigar. Y bueno, la investigación de campo, la cual recopila los datos directamente de la realidad y permite, pues, obtener esa información directa en relación a determinado problema. También, bueno, vimos el concepto de ciencia, la definimos como ese conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, basada, bueno, pues, en referencias empíricas obtenidas mediante el método científico. Y bueno, pues, esto acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. También vimos la definición de leyes, que dijimos que eran esas generalizaciones que describen comportamientos uniformes que se expresan por medio de enunciados que expresan, bueno, regularidades y se utilizan para explicar, pues, hechos ya conocidos y para predecir hechos aún desconocidos. También vimos, lo que fue el método científico, bueno, pues que nos ayudaba a crear conocimiento objetivo y que es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Dentro de los pasos que vimos fue, dentro del método científico, la observación, el reconocimiento del problema, una hipótesis, una predicción, una experimentación, obviamente un análisis de resultados y posterior comunicación de los hallazgos o los resultados. Em, Vimos también el concepto de conocimiento, el cual dijimos que era ese proceso mediante el cual, bueno, la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano y que es el producto, bueno, de diferente tipo de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Y este se puede clasificar en empírico y en científico. El empírico, pues, que era aquellos que obteníamos directamente de la experiencia y que de la naturaleza y que, bueno, constituyen ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en el cual actualmente vivimos. Y el científico que, pues este es ese conjunto de saberes comprobables, dados por ciertos gracias a los pasos contemplados, pues en lo que vimos como método científico. Asimismo, definimos el concepto de metodología de la investigación. Dijimos que era esa disciplina que se encargaba de definir, de clasificar, de sistematizar ese conjunto de técnicas, de sistemas que pues se utilizan en una investigación científica determinada. Vimos el concepto de modelo, que es una representación de la realidad, una representación mental referida, bueno, pues a una construcción conceptual. La definición de método, que dijimos que eran pues todas esas estrategias, procesos o técnicas utilizados en la recolección de datos con el fin de descubrir información nueva o bien crear pues un mayor entendimiento sobre algún tema. Y bueno, pues también vimos los tipos de métodos, vimos del método cuantitativo,
en donde que vimos que este tipo de métodos, bueno, pues ayuda a analizar la evidencia recopilada. Aquí, bueno, pues básicamente en este tipo de métodos vimos algunos ejemplos, por ejemplo, para la recopilación perdón, de los datos, en donde, bueno, pues vimos ejemplos de ellos, las encuestas, lo que eran los cuestionarios, las entrevistas y demás. Y bueno, pues aquí, como su nombre lo dice, la información que se utilice, bueno, pues es aquel tipo de información que podemos nosotros de cierta manera cuantificar, ¿verdad? Medir, es medible. En el caso del método cualitativo, bueno, pues aquí vemos que en muchos de los casos se necesita información detallada y bueno, pues se tiene que observar el comportamiento de a lo mejor de una audiencia, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, los resultados serían un poco más descriptivos, no tanto pues, cuantificables de manera que que los podamos nosotros graficar, ¿verdad? Que sea más fácil graficarlo. Aquí sería un poco más descriptivo. Entonces, un punto importante en este tipo de métodos es la observación, el cual es un proceso para observar, recopilar también datos del objetivo y que básicamente, pues, ese es un método de tipo cualitativo. Vimos también en el tema 2 el protocolo de investigación. Aquí, bueno, pues lo definimos como ese proyecto, ese documento mediante el cual, bueno, pues se va a orientar y se va a dirigir la ejecución de la investigación que nosotros querramos realizar. Y en él vemos materializado, por ejemplo, la etapa de planteamiento de la investigación. Nos va a servir como un tipo de guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo cual debe ser muy claro, debe ser muy concreto y completo posible. Y dentro de sus elementos, bueno, pues fuimos viendo cada uno de ellos. Aquí definimos, por ejemplo, cuando vamos a elegir y delimitar el tema, dijimos que a la hora de elegir el tema, bueno, pues debemos de indicarlo de una manera precisa, cuál sería el objetivo, el fenómeno que vamos a estudiar, obviamente, bueno, el tema debe ser corto, debe ser preciso, conciso, aclarando en este caso, los elementos centrales del proyecto. A la hora de delimitarlo, bueno, pues esto consiste en hacer un recorte del tema general que vamos a investigar y esto, pues, es muy importante, ya que a partir de un tema muy amplio, pues, se puede hacer muy complejo, todo lo que, sería el proceso de investigación. Entonces, aquí debemos de enfocar, muy bien las ideas de investigación, hacia qué área específica de interés vamos a enfocarnos en esta labor de investigación y, pues, debemos de ser muy concisos, ¿verdad? En cuanto a lo que viene siendo esta elección y delimitación propiamente del tema, porque a partir de ahí es que, vamos a ir desglosando el resto de pues, de los elementos. En el caso del planteamiento del problema, bueno, aquí sería esa definición, correcta del problema, es lo primero que debemos de, pues, de identificar para no desviar el objetivo de la investigación. Y bueno, pues se trata básicamente de brindar pues una descripción muy concreta del problema de estudio, dando, bueno, pues una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación pues debe de ser interesante y debe ser útil. La parte de la justificación, que bueno, pues es básicamente indicar los motivos, las necesidades que van a llevarnos a nosotros como investigadores a seleccionar ese tema para desarrollarlo, las cuales, bueno, pues deben de ser de orden externo u objetivo y de orden interno o subjetivo. El objetivo que, bueno, este debe de explicar la finalidad de la investigación, lo que, bueno, se espera lograr con el estudio, esto en términos de conocimiento, y deben de expresar dirección, es decir, los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio del problema planteado. Entonces, aquí vimos que, y decíamos que los objetivos, bueno, constituían la finalidad de la investigación y que su redacción, pues, debía de comenzar en infinitivo que denote, bueno, la búsqueda de un conocimiento. Las hipótesis dijimos que eran esa respuesta tentativa al problema de investigación, es una posible presunción de lo que se requiere investigar.
para ver si es verdadera, ¿verdad? O es falsa, ¿verdad? Poder indicar, ¿verdad? Cuáles fueron nuestros resultados. El esquema preliminar que bueno, indicaría la forma de organizar los datos y su importancia. Sería una especie de guía mediante la cual, bueno, se pudiera ordenar y jerarquizar la información acerca de determinado tema. Las fuentes o referencias bibliográficas que, bueno, pues este es importante porque es todo el material que de una u otra manera ha sido consultado por parte del investigador. Esto, bueno, durante el desarrollo de la investigación y que debe de quedar reflejado en esta. Y estas, bueno, pues vimos que se dividían en documentales de campo, ciberográficas, que bueno, las ciberográficas que son todo el material que podemos encontrar en la web, ¿verdad? Libros digitales, artículos, revistas digitales, etcétera. Y bueno, pues la agenda cronograma, la cual sirve para guiarnos esto en el tiempo que debemos de realizar nuestra investigación y que debe de contener, bueno, las fases de la investigación y los tiempos que se le va a dedicar, bueno, pues a cada fase. Y aquí, si recordarán, vimos mapa, especie de mapa mental, ¿verdad? En el cual se les había pedido cuáles eran las partes para tenerlas bien identificadas y luego ir desglosando vaya, la función que cumple cada uno de esas partes del protocolo, de manera que en su mapita que elaboraron esa actividad, bueno, ustedes puedan identificar correctamente y ver el concepto, ¿verdad? De cada uno de estos elementos. En el tema de métodos y técnicas de investigación, pues básicamente aquí los puntos importantes es la definición de método, que ya lo habíamos visto en una primera instancia, que habíamos dicho que era ese camino por seguir mediante una serie de operaciones y reglas, pues predefinidas de antemano para alcanzar el resultado propuesto. La definición de técnica, que dijimos que eran esas prácticas conscientes y reflexivas dirigidas pues al apoyo del método, y la definición de instrumentos, que dijimos que eran todos esos apoyos que se tienen para que las técnicas puedan cumplir su propósito. Hablamos en torno al tipo de investigación documental, que habíamos dicho que era pues ese tipo de investigación bibliográfica que procura obtener, seleccionar, compilar, organizar, interpretar y bueno, pues analizar información sobre un determinado objeto de estudio. Esto, bueno, pues a partir de fuentes documentales que puedan ser libros, documentos de archivo, hemerografías, registros audiovisuales, entre otros. Y bueno, pues la investigación de campo, que es básicamente ese proceso que nos permitía a nosotros como investigadores, pues, el obtener datos de la realidad que vamos a estudiar, ¿verdad? Y tal y como se presenta, específicamente, ¿verdad? En el lugar, donde se está, llevando a cabo, pues, ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, aquí la característica importante en este tipo de investigación es que se lleva a cabo, obviamente, fuera del laboratorio y en el lugar donde está ocurriendo ese fenómeno. En el caso de los instrumentos de investigación, bueno, vimos, ¿verdad?, que por ahí existen, pues, varias herramientas, como son los libros de notas para realizar las anotaciones, los diarios, los mapas para bien de poder, pues, esquematizar, así como el mapa mental, que vimos en el caso del protocolo, para bien de poder, tener una idea un poco más clara de toda la información que nosotros vayamos a recopilar. Dispositivos mecánicos, obviamente, cámara de video, cámara fotográfica, el celular. Ahora tenemos acceso al celular, ¿verdad? En donde podemos incluso filmar videos o tomar fotografías. Y bueno, también hablamos en torno a lo que son los instrumentos de investigación, como a la encuesta, en donde dijimos y las definimos como ese tipo de aplicación de cuestionarios a un grupo representativo del universo que vamos a estar estudiando, y la entrevista, que era ese tipo de interrogatorio sin rigor científico, que bueno, básicamente nos permite obtener pues una información general muy útil sobre el tema que estamos investigando. Esto pues obviamente persona a persona, ¿verdad? Em, en el caso de los tipos de muestreo, pues también vimos que este es un punto muy importante porque sabemos que en una investigación, pues no podemos investigar.
todo el universo, ¿verdad? Tenemos que poder obtener una muestra representativa de ese universo que queremos nosotros pues estudiar o donde se está presentando el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, existen diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, el aleatorio, en donde aquí, bueno, pues cuando se realiza este tipo de muestreo, aquí vamos a ver que se seleccionan los elementos al azar y todos esos elementos pues van a tener la misma posibilidad de que sean seleccionados. El estratificado, que es un muestreo pues estadístico que consiste en dividir pues una población en diferentes subgrupos o estratos, como su nombre lo dice. El sistemático, que es aquel en el cual pues se elegiría un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra, pues se utilizarían intervalos regulares basados en un valor numérico. Y bueno, el de fases múltiples, que es un método para bien de poder obtener pues una muestra de una población, dividiendo, bueno, una población en grupos cada vez más pequeños y tomando muestras de individuos de los grupos resultantes pues más pequeños. Esto, bueno, pues es para bien de poder tener pues una muestra lo más representativa posible para bien de poder, bueno, pues en torno a ello poder realizar nuestra investigación y asimismo, bueno, pues la conclusión. En el tema del marco teórico, bueno, pues aquí básicamente vimos, y de hecho la actividad que ustedes realizaron fue un cuadro sinóptico en donde básicamente lo que se pedía era conocer los tipos de marcos, ¿verdad?, que existen. Hablamos de marcos, por ejemplo, el marco histórico, el cual dijimos que era aquel que establecía la evolución del objeto de estudio y que iba a ir describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. El marco de referencia, que bueno, pues era todo ese conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que se está estudiando. El marco conceptual, como su nombre lo indica, pues eran todos los conceptos, todas las definiciones, las características, entre otros aspectos que básicamente iban a constituir esa base teórica de la problemática estudiada. Y el marco teórico, que bueno, iban a hacer todos esos enfoques teóricos, todas esas investigaciones que, bueno, iban a estar sustentando ese estudio que se va a llevar a cabo. Vimos las funciones, ¿verdad?, de este tipo de marcos. Dijimos que permiten, bueno, pues al investigador el poder definir, pues esos elementos relacionados con el objeto de estudio, esto en una, pues delimitación temporal, disciplinaria, que nos ayuda a orientar y fundamentar, pues con cierta pertinencia ese proceso de investigación. Entonces, en general, pues es de donde se va a alimentar de información ese inicio de nuestra investigación para darle forma a lo que pues nosotros pretendemos hacer. Vimos también conceptos, por ejemplo, esas construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias y que delimitan teóricamente el campo de estudio. Obviamente tenemos que manejar los conceptos, a lo mejor va a haber conceptos que se tengan que definir porque, bueno, pues son muy especializados. Bueno, pues estos deben de venir para bien de poder entender y darle a explicar al lector, ¿verdad?, de qué es lo que estamos nosotros tratando de hablar en ese tipo de investigación. Las categorías también son análisis, ¿verdad?, las cuales tienen que tener características como, por ejemplo, surgen a partir de la revisión de lo que viene siendo el marco teórico y con ellas, pues, se van a definir qué y cuáles serían los conceptos que vamos a utilizar para explicar nuestro tema de investigación. Y estas, bueno, pues, de cierta manera también delimitarían cuáles serían los límites y los alcances de la investigación. Asimismo, también las variables que son esos elementos, esas características o atributos que, bueno, se desea estudiar en el problema planteado y que pueden tomar diferentes valores, ¿verdad? Ya sea en categorías o en números. Los indicadores que de cierta manera son herramientas que nos ayudan a clarificar y definir de una manera, pues, más precisa objetivos e impactos. Em,
y son medidas, verificables de cambio de resultado y que están diseñadas para contar, bueno, pues, con un estándar contra el cual, podamos evaluar, podamos estimar o demostrar ese progreso. Esto, bueno, pues, con respecto a ciertas metas establecidas y que, bueno, nos ayudarían, ¿verdad? A poder a lo mejor analizar por ahí, alguna posible variación o algo que esté sucediendo en torno al problema que nosotros estemos, estudiando. Y bueno, pues lo que fueron los índices y los subíndices, que estos, pues serían, ver de cierta manera estos conceptos, ¿verdad? Que tienen que ser detallados, deben de contener cada tema y subtema que se necesite describir. Esto como parte, bueno, de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y bueno, pues este proceso abarca, bueno, también lo que son los antecedentes de la investigación junto con lo que viene siendo la parte teórica o la parte conceptual. Que bueno, pues ya hemos mencionado. Y en el caso de la definición de las teorías, dijimos que la teoría, bueno, pretende expresar esa manera en la cual se refleja la realidad en el pensamiento y que son esas construcciones abstractas que se elaboran en relación con un fenómeno, un conjunto de fenómenos y que está constituida, bueno, por un conjunto de hipótesis comprobadas. Estos serían entonces los conceptos pues más importantes, ¿verdad? Que se están em, indicando para que ustedes repasen en relación pues a este tema, a estos temas principales para pues prepararse para lo que viene siendo su examen parcial. Vamos a hacer una pequeña dinámica. eh, Espero que los que estén aquí conectados puedan ya sea contestar por micrófono o por medio del chat. Lo que vamos a hacer es ir viendo unas preguntas dentro de las cuales ustedes van a indicar, ¿verdad?, cuál es la que consideren es la respuesta correcta. Y en base a ello, bueno, ustedes van a indicar cuál es la que tengo que elegir para ir avanzando, ¿sí? Y bueno, pues son nada más 10 preguntitas de manera general, ¿verdad? Para ver si algunos de los puntos importantes los quedaron por ahí, pues claros, ¿ok? Entonces, vamos a ver la primer pregunta. Pueden contestar vía micrófono o vía chat. Y vamos a ver que la primera nos dice que es ese modo de razonamiento que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real mediante la observación y experimentación para resolver problemas. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? A ver, alguien de los que está aquí conectados. Aide, Verónica, Norma, Marisol. ¿Alguna de Me ustedes ya parece que es presentó? científico, maestra. A ver, vamos a ver. Marisol nos dice que es el científico. Correcto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que son las pruebas que se realizan en un laboratorio y son ejemplos de investigación de tipo. Las pruebas que se realizan en un laboratorio son ejemplos de investigación de qué tipo, si se realizan en laboratorio. Quizás experimental. A ver, Vero y Marisol me dicen que es experimental. Vamos a ver. Así es. Muy bien, ahora vamos a ver, este es un elemento del protocolo de investigación en el cual se presentan las razones por las cuales se realiza el estudio y se expresan las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar ese proyecto. ¿Qué elemento sería? A ver, vamos a ver acá en el chat. ¿Será la hipótesis? ¿Será el objetivo? ¿Será el marco teórico? ¿Será la justificación? A ver, vamos a ver. Aide nos dice que es la hipótesis. Vamos a ver. No.
No es la hipótesis. A ver, Vero me dice que es el objetivo. No, no es el Justificación. objetivo. Vamos a ver, déjenme me regreso. Así es. Acuérdense ahí digamos, la palabra clave es el indicar, ¿verdad? Que vamos a estar de cierta manera indicando, ¿verdad? La importancia de realizar ese tipo de investigación. Por eso es que estamos justificando que vamos a realizar esa investigación, ¿verdad? Muy bien, la siguiente pregunta nos dice que se definen como esas explicaciones tentativas del fenómeno investigado y que se formulan como proposiciones. ¿Cómo se le conoce a ese apartado? A ver, ¿quién me dice? No sé si la hipótesis, maestra. A ver, Marisol nos dice que la hipótesis, así es, acuérdense, explicaciones tentativas, hipótesis. Este otro elemento explica la finalidad de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. ¿Qué elemento sería? A ver, vamos a ver. Aide nos dice que es el objetivo. Así es, muy bien. La siguiente pregunta nos dice que es también un elemento del protocolo en el cual se detallan las actividades que se van a llevar a cabo mediante un orden cronológico. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese apartado, ese elemento? Donde vamos a ir poniendo qué actividades son las que vamos a llevar a cabo. El cronograma. A ver, Marisol nos dice que es el cronograma. Así es, acuérdense, estamos ahorita viendo los elementos del protocolo, ¿sí? Y son donde vamos poniendo las actividades, ¿sale? Muy bien. La siguiente nos dice que son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. ¿Qué serían? ¿Qué concepto nos define que son los recursos que el investigador utiliza para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos? A ver, ¿quién nos dice? ¿Qué serán? ¿Métodos? ¿Serán técnicas? ¿Serán instrumentos de investigación? ¿Serán metodologías? ¿Nadie? No A sé si ver, técnicas. vamos a ver. Marisol nos dice, no, las técnicas no son. A ver, ¿alguien más? De esas 4 que vienen ahí, nos quedan métodos, instrumentos de investigación y metodologías. Los ¿Qué más? instrumentos, quizás. A ver, nos dicen por aquí. Así es, muy bien. Acuérdense que nos ayudan a extraer, o sea, ya es lo más, digamos, acuérdense que primero está el método, lo que viene siendo la técnica y el instrumento. En esta nos dice que es el tipo de investigación que procura obtener información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales. Bueno, yo creo que ahí en la pregunta ya viene la respuesta. ¿Cómo se llama ese tipo de
investigación? Documental. A ver, Mari, nada más le están dejando solita participar a Mari. Muy bien, Mari. Vamos a ver la siguiente. Este tipo de marco en una investigación tiene como intención describir el momento en la historia en el que está inmerso el objeto de estudio o tema que se va a tratar. A ver, Vero nos dice que es el histórico. Así es. Y bueno, por último nos dice que este tipo de marco es todo aquel conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que se está estudiando. ¿Qué será? El de ¿Será? referencia. A ver, por aquí nos dicen de referencia. Así es, muy bien. Perfecto. Bueno, pues hemos terminado aquí nuestro repaso. Déjenme me regreso. Muy bien, muchas gracias por participar. No sé si ya hayan alguna de ustedes ya presentado su examen. Sí, maestra, ya lo presentamos. ¿Ya? Qué bueno, perfecto. Sí. Muy bien. Y bueno, pues para los que todavía no lo han presentado, aquí están las siguientes indicaciones. Recuerden que el examen, bueno, se encuentra disponible desde el día de ayer, que fue 20, y cerrará hasta el 27 de febrero. La evaluación es de 30 preguntas de opción múltiple. Tienen 120 minutos, tienen 2 horas para poder contestarlo, 2 intentos para bien de poder presentarlo. Y bueno, pues es muy importante, ¿verdad? Que a la hora de que vayan a presentar, bueno, pues lo realicen, ¿verdad? Con una conexión, que su conexión a internet esté estable, que sea de preferencia en un equipo, ¿verdad? PC, laptop o tablet, y bueno, pues que no se tengan fallas de corriente eléctrica, ¿verdad? O que se pueda quedar sin batería el equipo porque pues el examen una vez que inicia no se detiene, ¿verdad? En el dado caso que se llegue a presentar por ahí alguna anomalía dentro de lo que están haciendo su presentación, hay que, de preferencia, si pueden tomar captura de pantalla del error y enviarlo, ¿verdad? Al correo de atención @ucnl.edu.mx con copia, por favor, em, a mi correo para darle pues puntual seguimiento en relación a que se les pueda liberarlo pronto y poder nuevamente retomar lo que viene siendo el examen, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Utilizar y se recomienda utilizar lo que es el navegador, el Google Chrome, para bien de que puedan, pues que no puedan tener por ahí de repente que no se pueda abrir, a lo mejor no puedan visualizar, a lo mejor una imagen, ¿verdad? Dentro de lo que venga por ahí en el examen. Entonces, pues esas serían en sí, de manera general, las recomendaciones para bien de poder presentarlo. No sé si tengan hasta aquí alguna duda en relación pues a esta sesión de repaso. ¿Todo bien? En lo personal, todo bien, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, bueno, pues damos por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia, su participación para, para esta sesión. Y bueno, pues esta sesión, como les comenté al inicio, ha sido grabada para los que no hayan podido asistir a la misma y será compartida por medio de la plataforma. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en la siguiente semana. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, buenas maestra. tardes. Hasta luego.